Buenas noches, estamos ya a la mitad del mes de febrero, hoy es 15 de febrero, son las 21 horas en punto y les saludamos desde su casa, su programa A la Medida por TN23. Un honor que esté con nosotros, como un honor saludarte también noche tras noche a ti, Sandy. ¿Cómo estás? Muy bien, Julio, muy buenas noches para ustedes que nos sintonizan desde su casa o desde cualquier punto, incluso por la señal de TN23.tv. Así que iniciamos con todos los análisis. Tenemos Correcto. un caso insólito, Junior. Es que es impactante. Imagínate tú que llegas en la celebración del Día del Cariño y de cariño recibes un intento de que te asesinen y consecuencia de estos terminas asesinando a tu cónyuge. ¿Qué te parece? Vamos a hablar de este tema y otros que hemos preparado para usted, así que prepárese porque iniciamos. Iniciamos con el primer tema de análisis, este caso que ha impactado, cansada de golpes, maltratos físicos, psicológicos y sentimentales. Esto fue lo que llevó a una mujer a asesinar a su esposo la noche del jueves. Una noche en la que muchos seguramente estaban celebrando con su pareja el amor y el cariño. ¿Cuál es tu nombre? Roxana Isabel Rubio Mesa. ¿De cuántos años, Roxana? 25. 25 años. ¿Qué pasó ayer con tu esposo? Él me agredió. ¿Qué pasó? ¿Estaban tomando ayer? Estábamos tomando y se me acercó un muchacho y nos saludó. Entonces nos fuimos para la casa y cuando llegamos a la casa, yo le iba a decir algo a la señora donde alquilamos, pero del miedo seguí mi camino. Y cuando entramos, él me empezó a agredir. ¿A la casa cuando entramos? Ajá, cuando entramos al cuarto. ¿Al cuarto? Al mío. Él me empezó a agredir y fue a agarrar un cuchillo. Y entonces me acuchilló mi mano. Esta es una de las versiones de la historia. Hasta el momento todo parece indicar que ella es la víctima de todo este escenario de violencia. Una mujer que asegura haber sufrido durante años maltrato doméstico. Una mujer que era agredida a golpes por su esposo recurrentemente. Una mujer cansada de tener que rendirle cuentas a un hombre cobarde que sentía superioridad al momento de agredirla físicamente. Sin embargo, el final de este episodio de violencia es otro. No finalizó con la captura del sujeto, ni mucho menos con la separación inminente. El hombre que usted ve en su pantalla recibía en vida el nombre de Jonathan Moisés Minera Vivar. Era su pareja sentimental, y digo que era su pareja porque esta mujer asegura haberlo matado en defensa propia. Y entonces yo me tuve que defender. ¿Qué hiciste? ¿Le quitaste el cuchillo? ¿Te peleaste? Nos agarramos con el cuchillo. Y entonces donde él me lo quería meter, entonces yo se lo metí a él. Roxana sostiene que durante más de 7 años soportó la cobardía de este sujeto. 7 años aguantando sus celos y durmiendo con el diablo en la misma cama y bajo el mismo techo. Pese a que anteriormente buscaron una separación, el juramento del padre que se encargó de unir sus vidas se cumplió. Estuvieron juntos hasta que la muerte los separó. De tanto que mis hijos vieran eso. ¿Y denunciaste alguna agresión? Sí, lo denuncié. Cuando él me dejó un gran chinchón en la cara, que me dejó hasta los ojos morados, yo no los podía ni abrir. Y ahí está mi suegra, testiga, mi mamá, la gente donde nosotros vivíamos. ¿Cuántos años de casado? 7. 7 años de casado. Sí. ¿Y por qué nunca te separaste? Me separé. Sin embargo, es importante entender que si bien la violencia doméstica es un delito, el homicidio también lo es. La mujer fue capturada por las autoridades y enviada a los tribunales de justicia. Será presentada ante un juez y de ahora en adelante queda en manos del sistema de justicia decidir si realmente mató a su esposo en defensa propia o si tuvo intenciones de asesinarlo. Aquí la duda es, ¿qué podría pasar con esta mujer que le quitó la vida a su esposo? Hay dos escenarios. Uno, que le den una medida sustitutiva y otra es que guarde prisión mientras se desarrolla este proceso, un proceso penal que seguramente deberá llevar y también el Ministerio Público deberá empezar con la investigación. Para la mujer que mató a su esposo el jueves recién pasado puede haber dos caminos. El primero es que sea dejada en libertad por defender su integridad física y la otra es que quede en prisión por tener antecedentes, según indica el abogado. Después de una investigación, la cual el Ministerio Público debe determinar antecedentes de ella, antecedentes del esposo, si él la había atacado previamente, la ley puede determinar, el juez puede llegar a determinar que la vida que se perdió fue consecuencia de poner en peligro, en resguardo,
la vida de ella y por lo tanto ella podría tener una causa de justificación y estar exenta de ir a prisión. Termine la prisión preventiva por el lapso de 3 meses, que debe durar la investigación. Si ella estuviese en prisión preventiva, no puede durar más de 3 meses la investigación, a menos de que el Ministerio Público pida una prórroga. Y luego de eso ella enfrenta un debate donde ella tenga el derecho de demostrar por qué fue que ella tuvo que tomar una acción la cual terminó con la muerte de su cónyuge. Si el caso no se demostrase que ella defendió su vida, se le complica porque es un homicidio calificado. O sea, ella puede salir libre bajo una causa de justificación o puede enfrentar un proceso penal por parricidio. Los hijos de la mujer podrían pasar a una familia ampliada, es decir, a tutoría de los abuelos y tíos, según establezca el juez, si es ligada a proceso. Hablemos entonces de este caso porque aquí hay 2 escenarios posibles y se los vamos a plantear de conformidad a lo que dice nuestra ley penal. El artículo 131 de este Código Penal tipifica el delito de parricidio. Este delito: quien conociendo el vínculo matare a cualquier ascendente o descendente, a su cónyuge o a la persona con quien hace vida marital, será castigado como parricida con prisión de 25 a 50 años. Mientras que el artículo 24 siempre de esta ley habla sobre la figura de legítima defensa y reza que son causas de justificación quien obra en defensa de su persona, de sus bienes o de sus derechos bajo varias circunstancias, y una de ellas es la agresión ilegítima que alguien puede recibir. Esta mujer, Sandy, se está enfrentando a una situación muy difícil. Técnicamente en la parte jurídica cometió un parricidio, pero también en la parte de causas que pueden quitarle la responsabilidad penal, ella actuó en una legítima defensa. ¿Cómo comprobar eso? Primero, porque hay un antecedente, ya tiene denuncias que ella ha interpuesto, luego tiene una herida claramente visible por el arma blanca el día de ayer, y luego también hay testigos que lamentablemente, ¿sabes quiénes fueron los testigos? Sus hijos, sus menores de edad, presenciaron todo esto. Impactante, la verdad. Yo quisiera saber, Julio, ¿cuál sería el panorama más claro para ella? Porque, por ejemplo, se da a conocer que tiene 2 vías al final. Correcto. Que enfrente el proceso, que obviamente lo tiene que hacer, el proceso penal en una cárcel preventiva, o que le den una medida sustitutiva. Pero te pregunto, ¿hay posibilidad de que tenga una medida sustitutiva? Qué pregunta más interesante. Si nos vamos con el tema de lo del parricidio como tal, no, porque es uno de los delitos más graves, es un homicidio calificado. Pero en pantalla, para empezar a contestar y a responder esto tan interesante que has dicho, voy a poner lo siguiente junto con producción. La violencia contra la mujer se manifiesta de 5 formas: verbal, psicológica, física, económica y sexual. Ahora, la mejor arma ante esto es la denuncia. Esta mujer, al verse atacada reiteradamente por su marido y al sentirse amenazada tanto en su vida como en la integridad de sus hijos, que presenciaron lamentablemente este hecho, como te estaba comentando, se defendió. Y ahora, en la audiencia de primera declaración, que es la que se tendrá que celebrar probablemente la próxima semana, se va a determinar si a través de la denuncia previa, a través de los testigos, a través de la herida y el peritaje que se haga por parte del INASIF, el juez puede exculparla a través de una figura, que es la de legítima defensa. Y aquí saldría de la cárcel sin ningún problema, no pisaría la cárcel. Pero, Sandy, corre también el riesgo que si el caso no se logra demostrar esto que estamos afirmando en este instante, va a enfrentar un proceso legal muy complicado por la figura delictiva de parricidio, arriesgando inclusive los 50 años de cárcel, que es la máxima de las penas a imponer en privación de libertad. Yo quisiera que aclaráramos un tema, Julio, porque obviamente cuando se da a conocer este caso, incluso en redes sociales los comentarios se dispararon, algunos indicando entonces, bueno, hay que darle muerte a este tipo de hombres, pero en realidad no estamos motivando a la gente que pueda hacer esto, porque también recordemos que hay algunos requisitos que son para el cumplimiento de la legítima defensa. Yo quisiera que tú nos aclararas por qué es que ella entonces podría salir libre por esa legítima defensa. ¿Qué punto más importante el que me estás requiriendo, Sandy? Agradezco eso. ¿Sabes por qué? Porque evidentemente hay una muerte, ¿no? Y esta muerte es la del marido. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a dejarla libre, exculparla si murió él?
La legítima defensa es una de las causas precisamente que quita la culpa, llamémoslo así, la responsabilidad penal, porque dice que aquí tiene que haber una persona, por ejemplo, que no tenga antecedentes previos, y esto va a ser muy importante, que ella no haya tenido problemas con la justicia. Luego, también tiene que tener una situación en la cual logre demostrar que su vida, que sus bienes, que su integridad o en todo caso la vida de sus propios hijos estaba en riesgo en esa situación. Luego tiene que haber una proporcionalidad, es decir, si el otro la atacó con el cuchillo, no significa legítima defensa que saque una pistola y le dispare. Ahí no había esa proporcionalidad. Pero ¿qué es lo que supuestamente pasó? El marido viene y la amenaza y le empieza a atacar, a querer clavarle literalmente el cuchillo a ella, forcejean, y en ese forcejeo al final de cuentas ella lo que consigue es literalmente incrustar el cuchillo en el pecho del hombre y él muere de esa forma, una sola cuchillada. Estos tres presupuestos parece que en este caso se cumplen, así que si la defensa técnica que ella tiene, que ya vimos allá al abogado declarando, logra demostrarlo y logra demostrar que no ha tenido problemas con la ley, seguramente la legítima defensa va a ser la causa que le exculpe. Sin embargo, en este momento, Sandy, preocupa cuál es el destino de los niños, porque también el juez puede decir, no sabe qué, no está seguro porque eres una ebria consuetudinaria, recordemos que sí estaba en estado de ebriedad, y se los pueden dar a la PGN para que los cuide. Todo esto es muy lamentable, Julio, porque los menores se ven afectados. Uno, el papá pues murió. Y vieron cuando lo mató la mamá, ¿verdad? El trauma que les queda a ellos psicológicamente es bastante fuerte. Entonces, el acompañamiento que le deben dar a estos niños va a ser muy importante, Julio. Pero sobre todo lo que llama la atención es el tema de la violencia entre la pareja. Porque vemos que los celos motivaron, según las declaraciones de ella, motivaron a que él reaccionara de una forma violenta y perdiera el control. Los celos. Más el alcohol. Más el alcohol mezclados, más una situación que al final de cuentas creo que va a servir en esta ocasión para que la mujer pueda salir libre después de algo tan traumático como esto, la denuncia. La denuncia a tiempo ante cualquier hecho violento que ella haya sufrido antes. Así que si usted en algún momento, esperemos que nunca, sufre de algún tipo de estos 5 de violencia, la denuncia es lo que tiene que hacer para crear el antecedente, Sandy. Y la familia también tiene que apoyar, porque no se vale indicar, bueno, los problemas en casa se solucionan en la casa, porque cuando hablamos de violencia ya se puede salir de control y vamos a lamentar una muerte. Así que el apoyo es muy importante, y con eso quiero finalizar el tema, Julio. Claro que sí, hay otras noticias que también queremos darles a conocer. Sí, iremos a otro análisis, pero en este momento iremos a conocer esas noticias que menciona mi compañera Sandy Monroy. Hablemos de violencia. El Grupo de Apoyo Mutuo, GAM, presentó el informe de monitoreo de la violencia homicida en Guatemala, que corresponde a enero de este año. La investigación señala que 415 personas perdieron la vida de manera violenta durante el mes de enero. De estos casos, 342 hombres y 72 mujeres. Según datos del INASIF proporcionados al GAM, 302 personas murieron por heridas de arma de fuego, 88 por asfixia, 23 por arma blanca y 2 por decapitación o desmembramiento. Otro apartado del informe indica que la tasa de muertes por cada 100.000 habitantes al mes de enero es de 28 personas, siendo en los departamentos de Zacapa, Escuintla y Guatemala los que más casos registran, en contraste con Baja Verapaz, que no reportó una muerte violenta durante el periodo de enero. El municipio con mayor cantidad de homicidios durante enero de 2019 fue Villanueva con 24 casos, seguido por Guatemala con 21. En la ciudad capital, la zona con mayor incidencia de homicidios fue la 18, con un total de 9 casos. Sandy, ¿crees que el simple hecho de que los gobiernos digan ya no migren va a evitar que los centroamericanos sigan migrando hacia Estados Unidos? Si no hay solución, yo creo que no va a servir de nada, pero lo vamos a estar profundizando después de la pausa. Claro que sí, claro que sí. No cambie, somos a la medida. ¿Qué piensa usted de esa pregunta que le hemos lanzado? Bueno, analicémosla. La Cancillería guatemalteca resaltó que mantiene comunicación con sus homólogos de Estados Unidos y México debido al aumento de las caravanas de migrantes, por lo que ya se están coordinando incluso programas para enfrentar este fenómeno, donde se ha incluido también a Honduras.
empleo. El tema de la caravana. De hecho, también nos preocupa la caravana que se está formando en América del Sur y que está empezando a trasladarse por Panamá. Hemos estado en contacto con las autoridades también para saber cómo vamos a ir manejando este, cómo ir apoyándonos todos. Hemos estado haciendo un llamado internacional a que no haya más migración irregular. El Ministerio de Relaciones Exteriores está con una campaña para poder gestionar que no se vayan y que arriesguen las vidas, sobre todo a la de los menores. Lastimosamente hemos tenido 2 pérdidas sobre el tema de inmigración y para nosotros eso es, pues le hemos prestado la atención suficiente. Comunicación con el gobierno de Estados Unidos constante, comunicación con el gobierno de México constante, comunicación con el gobierno de Honduras, El Salvador también. Estamos trabajando en el programa de desarrollo integral para el tema migratorio. Acabamos de tener reuniones en México y recientemente en El Salvador y Honduras. Ante el anuncio de México que no continuará emitiendo tarjetas para migrantes, Cancillería hizo un llamado a los guatemaltecos a no participar en las caravanas. El tema es realmente que no miren de manera irregular. O sea, francamente, hemos estado haciendo esta campaña con Honduras, con El Salvador, que no lo hagan porque no, o sea, nosotros no podemos obligar a otros estados a recibirlos y también estamos pidiendo a otros estados que por favor no envíen a sus connacionales de manera irregular a Guatemala. Sandy, vamos a compartir información sobre este tema con nuestros televidentes. Usted en pantalla lo va a ver. Ahora, ¿cómo frenar la migración? La pregunta es sencilla, pero parece ser precisamente la pregunta del $1.000.000, literal, nunca mejor dicho. Para responderla, primero debemos reconocer los factores que causan la migración de los centroamericanos. Muchos están escapando del crimen, de la violencia, de la inseguridad. En el caso específico de Honduras, la cuna de recientes caravanas que se registraron desde el 2017 y obviamente 2018 se incrementaron, se registraron 42.8 asesinatos por cada 100.000 personas. Imagínense ustedes ese nivel de violencia. Muchos migrantes además enfrentan el abuso sexual y la violencia intrafamiliar y ven en la migración a otro país, en este caso Estados Unidos, como la única solución a sus problemas. Pero hay más razones para análisis, Sandy. Por supuesto. Quiero pedir que las compartas. Claro, tenemos que dar a conocer otro de los motivos que es muy importante. Hablemos de las pandillas y la violencia que también se generan en muchas de estas comunidades y esto motiva la migración. Y tal vez el problema más crítico que enfrenta la región es la corrupción. Un flagelo que ocurre en gran medida en los países del Triángulo Norte. Además, las caravanas permiten a muchas personas la oportunidad de no tener que pagar un coyote y probar suerte. Sabemos cuánto cobra un coyote, por ejemplo, y lo que hacen muchas personas para poder seguir de esta manera, préstamos, venta de tierras si tienen, y si no, pues a endeudarse, ¿verdad? Correcto, Sandy. Con todo esto que hemos mencionado, es un caldo de cultivo perfecto para que las migraciones, contrario a detenerse, sigamos viendo cómo se incrementan durante este año. Si las condiciones de seguridad, sobre todo de prosperidad, de empleo y de que la gente tenga una vida digna no se dan en los países del Triángulo Norte, no la vamos a poder detener jamás. Definitivamente, Julio. Y mira, hablábamos entonces, ¿basta hacer un llamado nada más? ¿Qué soluciones se han planteado hasta el momento? Es que ese es el problema. Ahí está la situación. México en su momento con Andrés Manuel López Obrador trató de dar una solución y eso se reconoce, ¿no? Y hasta se agradece en cuanto a la creación de ciertos puestos de trabajo que él ofreció ya como presidente electo y el hecho de querer recibir bien a los centroamericanos. Pero se dio cuenta de algo, es decir, sobrepasó en demasía la capacidad que los Estados Unidos mexicanos tienen para este tema. Algo que a mí no me parece en esta situación es que de último se convoca y se llama o se incluye, llamémoslo así, a Honduras. No, hombre, si Honduras era el primer país, si de ahí sale la génesis del grande de la caravana de migrantes. Por supuesto, al final, desde que inició esta situación, creo que tuvieron que reunirse. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque el problema es de que Guatemala puede buscar algunas acciones, por ejemplo, para poder frenar la migración, pero al final es un país de paso, es un problema regional. Sí, regional. Yo creo que ya para ir concluyendo y cadenciando, como se diría, este tema, lo que necesitamos es, fuera de más seguridad, más inversión y más oportunidades de trabajo y empleo, precisamente que haya eso,
el tema de poder tener más trabajo, más empresarialidad, porque esa es la mejor medicina para no tener tantos hijos como pasa en estas altas tasas de natalidad y para que tú te dediques a ver por tu futuro trabajando, por supuesto, pero el futuro en tu país. Y para finalizar, el tema de la corrupción, que los índices tienen que bajar también, y eso también va a depender mucho de las autoridades, así que ojalá y se pueda incluir este punto. Yo creo que se está analizando, se está viendo la forma de hacerlo y bueno, esperemos que sea una realidad. Correcto. Finalizamos con este análisis, pero hay otras noticias que también le queremos dar a conocer. ¿Qué pasan con las ferias de empleo? Hablando precisamente del tema laboral, bueno, a continuación se lo presentaremos. El Ministerio de Trabajo indicó que está a la espera de que el Tribunal Supremo Electoral los oriente para desarrollar las ferias de empleo porque temen que sean tomadas como campaña anticipada. Entendemos la norma, hemos pedido una consulta a través del organismo ejecutivo al Tribunal Supremo Electoral para que nos aclare qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Nosotros es importante que todo lo que comuniquemos va a ser de manera institucional y de ninguna forma vamos a promover la imagen de ninguna persona, así que creo que vamos a cumplir con eso. En las ferias de empleo son fundamentales, tenemos que realizarlas y vamos a tener el cuidado necesario de no violar de ninguna forma la norma que establece la ley electoral y partidos políticos en cuanto a propaganda o información que se pueda dar en este proceso electoral. Mientras se recibe una respuesta del ente electoral, se mantendrá el calendario que fue previamente programado. Lo que estamos haciendo es la labor que debemos hacer con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Recuérdense que los ministerios son eminentemente técnicos y nosotros debemos de cumplir con nuestra labor, no podemos detenernos, el proceso electoral es paralelo y continuamos con nuestra labor, siempre y cuando pues respetemos las leyes. Hablemos siempre del proceso de elecciones. En el marco de este proceso electoral 2019, la Asociación de Periodistas de Guatemala va a unir esfuerzos con el Observatorio de Periodistas a efecto de garantizar el bienestar del gremio periodístico. Veamos la información aquí en A la Medida. La APG y el Observatorio de los Periodistas presentaron el programa Centro de Monitoreo Electoral, el cual tendrá como finalidad monitorear, recopilar y denunciar los diversos ataques a periodistas y comunicadores sociales que ocurran durante el proceso electoral de este año. Por esta razón, con el apoyo de la organización estadounidense Freedom House, instalaremos este centro de monitoreo con el cual monitoraremos, recopilaremos y denunciaremos los casos en contra de la prensa en el contexto electoral que ocurran en todo el país. Para eso nosotros tendremos contrapartes en 12 departamentos, en la parte del norte, de oriente, de occidente y la parte central. Entre los departamentos donde habrán monitores se encuentra Alta Verapaz, Izabal, Escuintla, Chimaltenango, Quetzaltenango, Chiquimula y El Progreso. Además de realizar este tipo de monitoreos que diariamente hacemos en los medios tradicionales y medios digitales. Durante el proceso electoral de 2015, el Observatorio de Periodistas documentó 131 denuncias, entre estas, el asesinato de 3 periodistas en el departamento de Suchitepeques. Entre los casos más recurrentes, contra el gremio periodístico están los ataques de tipo físico y verbal, robo y destrucción total o parcial del equipo. De esta manera hacemos una pausa, pero regresamos con otro tema, las elecciones del CAN. Así es, Andy. Nueva Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios. Somos A la Medida. Y bueno, en la segunda vuelta de las elecciones de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, se da a conocer que la planilla 2 es la que llega a la victoria y es precisamente encabezada por Ovidio Orellana, quien por 2 años estará a cargo entonces de esta Junta Directiva.
resultado obtuvo 4.776 votos, es decir, un 50.35% del total de votos emitido en estas elecciones, mientras que la planilla 3, que era encabezada por Estuardo Ralón, obtuvo 4.373 votos. El Tribunal de Honor, ¿quién lo va a dirigir? Bueno, será Eric Castillo, quien también ha ganado entonces para poder quedarse al frente de este tribunal. Bastante reñida, he de decir, esta elección. Bastante reñida, Sandy, tú lo has dicho, son alrededor de 400 votos la diferencia. Sí. Y así fue también la semana pasada cuando se celebró la primera elección, donde ellos finalmente pasaron a esta ronda final de balotaje. Ya está, 2 años son lo que duran en el cargo. Como junta directiva los están acompañando otros abogados, pero son los cargos importantes. Ahora, la gente se preguntará qué tanta importancia tiene las elecciones en el Colegio de Abogados y Notarios en Guatemala. Es de las elecciones más importantes comparado con otros gremios, por ejemplo. Totalmente, es decir, todos los gremios son respetables, pero vamos a ver en pantalla el porqué y lo vamos a compartir con usted. Todos los colegios profesionales, como bien decía mi compañera Sandy Monroy, son absolutamente importantes para el ejercicio de las distintas profesiones. Pero el colegio profesional más antiguo y de mayor trayectoria y a su vez incidencia en la vida política y social de Guatemala es el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Actualmente, calcule usted, hay más de 28,000 profesionales colegiados al CANG, entre abogados, licenciados en ciencias jurídicas y sociales, politólogos, internacionalistas y criminólogos. Pero todavía hay más razones por las cuales esto es importante, Sandy. ¿Cuáles son? Definitivamente, los procesos de elección que se vienen, porque hemos de mencionar entonces que el Colegio de Abogados elige a representantes en diferentes instancias. Por ejemplo, en el Registro de Información Catastral, el RIC, la Corte de Constitucionalidad, también tienen que estar ellos, un representante a cargo, la Corte Suprema de Justicia y las salas de apelaciones, pero hay otros procesos, Julio. Por supuesto, no menos importantes, Sandy, también para la postulación a fiscal general y jefe del Ministerio Público, al Tribunal Supremo Electoral en cuanto a los magistrados, para director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses INACIF. También hay incidencia en la elección del director de la Defensa Pública Penal. Están participando en el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos y en distintas confederaciones deportivas autónomas y federaciones deportivas. De todo esto, ¿qué podemos concluir, Sandy? Que es de gran importancia y trascendencia el resultado de estas elecciones para determinar entonces quién dirigirá en los próximos 2 años este colegio profesional, entonces quién estará también al cargo de las comisiones de postulación en los procesos que ya hemos mencionado. Por eso es relevante este tipo de elecciones. Entonces, el papel es importante, Julio. ¿Cuáles son los retos que se tienen ahora? Los retos que se tienen en un colegio con una incidencia política social tan importante en Guatemala es tener una administración, primero, que sea transparente, una incidencia en todas estas comisiones de postulación que sea también lo más clara posible para llevar por la meritocracia, Sandy, a aquellos profesionales del derecho que merezcan, por su trayectoria, por su honorabilidad, estar en los cargos de elección popular que hemos mencionado. Tan importante es un juez como tan importante es el director de la Defensa Pública Penal y en su momento, por ejemplo, la elección de fiscal general cuando esto toque. Son 2 años, se pasa muy rápido el tiempo, pero la importancia del gremio de abogados en Guatemala es muy grande. Recordemos que dentro de las distintas y muchas profesiones respetables que hay, yo considero que 2 son aquellas que uno tiene que tener como amigos. Un buen médico para que te diga qué tienes y cómo curarte, y un buen abogado que te va a acompañar en todos los procesos de la vida, Sandy. Por supuesto, definitivamente. Y un buen comunicador, no me lo dejes atrás. Por favor, un buen comunicador se necesita. Muy bien, Sandy, bravo. Pero mira, dentro de los procesos que ya hemos mencionado, yo quisiera que viéramos los que se vienen ya, que les tocaría entonces a esta junta directiva. Así, es indudable que ellos van a estar presentes, por ejemplo, en el tema el próximo año con las elecciones a magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Y recordemos la importancia que esto tiene con el papel que ha jugado la Corte, que se ha politizado en los últimos meses y años, diría yo, porque esto viene del 2017. Entonces, ahí tenemos esta situación. Los vamos a ver también en incidencia en la elección del próximo director del Instituto de la Defensa Pública Penal y, por supuesto, Sandy, en las comisiones que se van a conformar para elegir jueces, magistrados de sala de apelaciones, magistrados de Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral también. Bueno, ahí tenemos entonces los procesos que les toca en estos 2 años para que ellos pues estén. Son procesos de elección, sino también hay otros temas que ya lo ha indicado Julio, que es para la defensa precisamente del gremio. Correcto. Así que finalizamos con este análisis, estaremos pendientes también de cuáles son los planes que se tengan para estos 2 años y ahora vamos a pasar a otras noticias.
Y son noticias de carácter judicial porque el Tribunal de Mayor Riesgo C presentó ante la defensa del reo Gómez Toma, solicitó precisamente a los jueces que lo beneficiaran con un arresto domiciliario. El reo es acusado por el asesinato del abogado Francisco Palomo. Aquí tenemos más detalles. En la audiencia, el abogado defensor del recluso y exagente Miguel Silvano Gómez Toma, los jueces escucharon los argumentos de las partes procesales debido a que la defensa de Gómez Toma solicitó medida sustitutiva, puesto que consideran que no hay peligro de fuga. El abogado defensor del acusado le aseguró a los jueces que su patrocinado no tiene la intención de escapar de la justicia, que el peligro de fuga se ha superado. Sin embargo, este argumento no fue suficiente para que el juez Pablo Chetumbul dictara a favor del acusado. Tribunal, al haber escuchado los argumentos de la defensa del señor Miguel Silvano Gómez Toma, entre otros aspectos puntuales, la defensa indicó en esta sala de audiencias que hizo referencia a la pena que pudiera corresponderle en cuanto al delito de abuso de autoridad. En tal sentido, por unanimidad, declara sin lugar la revisión de la medida de coerción solicitada por la defensa de Miguel Silvano Gómez Toma, debiendo continuar el acusado en la misma situación jurídica en la que se encuentra. El abogado Francisco Palomo fue acribillado a balazos el 3 de julio del 2013, cuando se conducía en su vehículo. El 1 de abril iniciará el juicio en contra de los presuntos responsables del crimen. El exagente de la PNC que solicitó la medida fue detenido el 14 de septiembre del mismo año junto a otras 5 personas presuntamente integradas de la banda El Patrón, a quienes se les conoció por la peculiar característica de hablar en clave en sus escuchas telefónicas. Continuemos, por favor, en el ámbito judicial. Hoy se llevó a cabo la audiencia primera de juicio oral y público, ¿verdad?, en contra del exalcalde Jorge Alberto Rizo, quien declaró ante el Tribunal de Mayor Riesgo B sobre las acusaciones que el Ministerio Público le está imputando. Veamos la nota y la información en A la Medida. El exalcalde del puerto de San José en Escuintla, Jorge Rizo, se presentó a declarar frente al Tribunal de Mayor Riesgo B durante la continuación del debate oral y público en el caso conocido como drogas, dinero y poder local, donde se presume que existió lavado de dinero que procedían de actividades ilícitas. Yo confío en la justicia de Dios, confío en la justicia que ustedes también representan. Y esperando pues realmente que vean lo que hemos expuesto o lo que va a exponer también mi abogado para dejarlo más claro y más puntualizado lo que yo estoy manifestando con mis palabras, porque ahí se encuentran todos los papeles y las acciones que tomamos. Como representante de la municipalidad, por eso yo soy uno de los firmantes, uno de los garantes, y el director financiero era el otro. Tampoco nunca cobré un cheque porque eso solo lo hace la dirección financiera. Nunca cobré un cheque, solo lo firmaba porque era para poder hacer los pagos respectivos a los empleados municipales. El exalcalde Jorge Alberto Rizo perdió su inmunidad en mayo del 2016 porque se le relacionaron vínculos con el narcotráfico. Según la acusación del Ministerio Público, se le señala de los delitos de lavado de dinero, peculado y abuso de autoridad. En este proceso ya han sido condenados sus cuñados y esposa por el delito de lavado de dinero y otros activos. Es momento de hacer una pausa, pero si quiere conocer cómo avanza el proceso electoral y estos preparativos, bueno, quédese con nosotros. Cambie, somos A la Medida.
Así es, ahí lo tiene usted en pantalla, una noticia de última hora. No paran y no cesan los hechos violentos. En este momento vamos a ver cómo un ataque armado frente al Congreso de la República, lo que dio como resultado es un fallecido. Samuel Orozco tiene los detalles. Adelante, Samuel, buenas noches. Hola, estamos ubicados nosotros en la 9ª Avenida, entre 9ª y 10ª calle de la zona 1, en el centro histórico. A un costado del Congreso de la República se ha originado un ataque armado en contra de una persona quien lamentablemente ha quedado fallecida. El vocero de Bomberos Voluntarios, Eduardo Castillo, para que nos pueda dar a conocer los detalles. Así es, buenas noches. Quiero informarte que Bomberos Voluntarios fueron alertados de un ataque armado acá en el centro histórico, por lo que son enviadas varias unidades paramédicas. Al llegar la unidad de la 4ª compañía, localiza a una persona tendida sobre la cinta asfáltica, la cual presentaba varias heridas producidas por arma blanca y por arma de fuego. El mismo, lastimosamente, ya no se le pudieron restablecer los signos vitales. Él ya fue reconocido bajo el nombre de Pablo José Palacios Rodríguez, de 16 años. Fue identificado por su señor padre, Francisco Javier Palacios. Muchísimas gracias, Eduardo Castillo. Por el momento se habla de que posiblemente una persona también resultó herida de este ataque. Sin embargo, se está investigando porque encuentran a una persona herida de bala también más adelante, unas cuadras más adelante. Todavía se están haciendo las confirmaciones correspondientes. Yo regreso al estudio principal. Gracias, Samuel, por este detalle que nos brindas de lo que ocurre a esta hora de la noche en la zona 1. Cambiamos de tema, hablemos de las noticias políticas. Los binomios de los partidos Unionista y UCN recibieron las credenciales que los oficializan como candidatos a la primera magistratura del país. Pablo Duarte y el abogado Roberto Villeda fueron acreditados este día como candidatos oficiales a la presidencia y vicepresidencia del país para el próximo proceso electoral. Ambos recibieron las credenciales por parte del Registro de Ciudadanos. Es de los pasos administrativos y legales que hay que solventar. Gracias a Dios estamos teniendo ya nuestras credenciales que nos acreditan como candidatos presidenciales y vicepresidenciales por el Partido Unionista. Sabemos que no va a haber combo, hay combos que están dando últimamente que le dan a uno la inscripción y después le dan el antejuicio. Aquí no va a haber combo, gracias a Dios, y nosotros estamos listos y preparados para iniciar el proceso electoral que arranca el día 18. Mario Estrada y Otto Castillo también recibieron las credenciales de candidatos a la presidencia y vicepresidencia del país. Este acto que para nosotros es de mucha importancia, como lo es también para nuestro partido Unión del Cambio Nacional. El día de hoy estamos recibiendo nuestras credenciales, las credenciales que nos acreditan como binomio presidencial. Estamos ya preparados para correr el siguiente proceso electoral, hacer lo que nos corresponde, enmarcados también en lo que la ley nos permite. Asimismo, Suri Ríos y Roberto Molina también recibieron sus credenciales de candidatos oficiales por parte del Tribunal Supremo Electoral, luego de la orden emitida por la Corte Suprema de Justicia. Quizá nuestras primeras palabras tienen que ser tal como lo reza la Constitución, invocando el nombre de Dios. A Dios le agradecemos estar con vida y haber llegado con Roberto a este momento, junto con nuestro partido político y con todos los ciudadanos que están con nosotros, apoyándonos, respaldándonos, con sus oraciones, rezando por nosotros, todos los días mandándonos mensajes, llamadas de esperanza, de verdad apoyarnos y respaldarnos. Así que le damos las gracias a Dios por estar aquí y le pedimos su fuerza y su fortaleza para seguir en esta contienda electoral hasta que Dios nos dé la victoria y nos dé el triunfo, junto con toda la voluntad ciudadana de este país. Hasta el momento suman 6 binomios oficialmente inscritos en el registro de ciudadanos. En estos momentos, más de 1.115 ciudadanos ya forman parte de los candidatos a cargos públicos inscritos entre diputaciones, corporaciones municipales y binomios presidenciales. De esta manera finalizamos esta emisión. Gracias por su sintonía toda la semana. Claro que sí, lo esperamos el próximo lunes a las 21 horas. Feliz noche.